el doctor Marco Antonio Márquez. Él es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Él es licenciado, maestro y doctor en economía con el documento titulado Los sectores de alta tecnología en América del Norte. Es su trabajo doctoral con mención honorífica. Cuenta con una amplia trayectoria en estudios sobre el desarrollo económico y estructura productiva. En lo laboral también se ha desempeñado como consultor del gobierno del estado de Tabasco, consultor del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, es asesor en la Secretaría Programación y Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de México y ha tenido cargos administrativos también en la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. Con el doctor Marco Antonio vamos a hablar sobre esta nota que pasábamos hace un momento, la necesaria reducción de la jornada laboral de las 40 horas. Le damos la bienvenida, doctor Marco Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar hoy en día en el noticiero de Contralínea. Claro que sí, nosotros también, y nos interesa sobre todo que nos diga cuál es la relevancia de esta reducción de la jornada laboral a las 40 horas para que el pueblo de México y la audiencia de Contralínea sepa con mucho más detalle cuál es la importancia de reducir esta jornada laboral. Bueno, hay diferentes aspectos que cobran relevancia para llevar a cabo esta reforma a la reducción de la jornada laboral. En primer lugar, a mí me gustaría señalar que tenemos un tema de salud pública. Es muy Ha sido muy referenciado el hecho de que la jornada actual de trabajo ha generado diversas enfermedades, tanto cardiovasculares, mentales, como el incremento del estrés, problemas de sueño e incluso también de ansiedad, ¿no? A esta fatiga crónica se le ha denominado como el burnout, el cual pues precisamente es causa o derivado de las jornadas de trabajo prolongadas y de la intensificación del trabajo dentro de la vida de cada uno de estos trabajadores. Además, también es una gran oportunidad para la población que pueda conciliar tanto la vida familiar con la vida laboral, porque pues bueno, como muchos sabemos, el tema de trabajar 8 horas no son 8 horas porque se dedica cierto tiempo con el traslado en ciudades como la Ciudad de México, que viene gente del Estado de México, pues bueno, se generan estos cuellos de botella que hacen todavía que la gente considere más tiempo para su traslado, ¿no? Además, además de que tiene este tema detrás, esta parte social, también hay un aspecto particular sobre la economía. Y en principio, bueno, uno de los argumentos que se ha manejado mucho en frenar esta jornada es que baja la productividad. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que esto no es así, que al contrario, se incrementa la productividad porque la mejora en la calidad de vida pues permite una mayor concentración. Además de una mayor concentración, pues se toman mejores decisiones. Por un lado, en lo que concierne al trabajador. Pero también de otra manera, aunque parece contradictorio, el tema de las capacitaciones, pues está en manos de las empresas, las cuales, de las que existen en el país, pues solamente el 25% tiene planes de capacitación para mejorar el tema de la productividad. Entonces, tenemos además a un aspecto internacional en el cual pues, es cumplir con estos estándares internacionales en torno a las mejoras de la calidad de vida de las personas, en torno a la misma duración de la jornada laboral y un aspecto muy relevante es que también se ganan derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, hay aspectos que tienen que ver a nivel social con la vida de las personas, pero también hay aspectos de orden económico, el hecho también de que las personas puedan, o esta facilidad de descansar más tiempo, bueno, también impulsa al tema del consumo. Muchas de la población que se encuentra en casa, pues bueno, hay cierto incentivo para estar conviviendo con la familia, salir al parque, salir al cine, comprar, incentiva el consumo, ¿no? Pero
además de esta situación, también el hecho de que incremente el consumo, pues hay cierto impulso a la creación del empleo. En la parte social también es importante decir que puede existir también un fenómeno entre el equilibrio de género, porque pues, muchas veces cuando se tiene esta estructura en donde el hombre es quien trabaja y la mujer quien está en el hogar, pues de repente los quehaceres y las actividades familiares pues se van cargando más hacia un lado que hacia otro. Entonces el hecho de tener 2 días al menos de descanso, pues bueno, permite que estas responsabilidades familiares se equilibren en términos del género. Ahora bien, es tan relevante este tema sobre la reducción de la jornada de trabajo que para algunos países de América Latina han llevado a cabo ciertas pruebas piloto para poder ir avanzando sobre esta reducción. Por ejemplo, el caso de Colombia, por ejemplo, en Chile, en donde se ha venido esta merma a la jornada de trabajo, pues bueno, no ha mostrado que realmente la productividad venga hacia la baja por citar los países de América Latina, pero si lo miramos ya en el orbe, pues bueno, en Europa, en Asia, en mismo Estados Unidos, bueno, esta implementación de la reducción de la jornada de trabajo ha sido ya un hecho, ¿no? Por ejemplo, Japón se trabajan 4 días. eh, y esto, bueno, pues en gran parte porque hoy en día, pues tenemos nosotros grandes facilidades para que esto se lleve a cabo, ¿no? Que es, pues, es posible, no es una simple idea que surja y que no tenga una base, digamos, propiamente material, como que es toda esta parte productiva, ni queda en la imaginación, ¿no? Por ahí yo estaría apuntando hacia esa importancia de reducir la jornada laboral. Claro, doctor Marco Antonio. Y bueno, acá hay varias preguntas que me genera esta reflexión que usted está haciendo. La primera es, sobre todo, dimensionar la parte histórica, ¿no? O sea, cómo llegamos a esta situación de la explotación laboral en México particularmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algo que pareciera ser extraordinario, pero que en realidad dimensiona cómo estaba la situación y el panorama de la clase trabajadora mexicana. Uno de ellos fue la propuesta de la ley Silla. O sea, llegaron incluso a plantear que habría que pedirles a los empleadores, a las empresas, que era necesario que en los puestos de trabajo se les pusiera una silla para que la gente se pudiese sentar, para que los trabajadores y las trabajadoras pudiesen realizar su trabajo y su jornada laboral sentados, ahí donde no había posibilidades de sentarse. Entonces, esa por un lado, la ley de outsourcing, que también los empresarios se han opuesto y han encontrado los distintos espacios negros de la ley para seguir aplicando este tipo de forma de subcontratación que lacera mucho los derechos sociales y laborales. Se planteó también en el sexenio anterior el aumento de salarial, que ha sido extraordinario, alrededor del 20-21% en los distintos años. El aumento de los días de vacaciones, o sea, para ir dimensionando, ¿no?, los distintos rubros que se han hecho y los esfuerzos que se han hecho en los últimos 7 años. Pero mi pregunta particular es, ¿cómo es que llegamos a esta situación? O sea, ¿por qué la clase trabajadora mexicana llegó a tener esta tasa de explotación que tiene actualmente? Bueno, en principio hay una cosa muy importante que señalar. Desde 1917, en el artículo 123 está establecido esta idea de la jornada laboral, 48 horas. Y a partir de ahí hacia adelante no ha habido ninguna mejora. Si bien es cierto, en el país ha habido transformaciones estructurales e institucionales, estas han marcado de una u otra forma los lineamientos en donde se haya llevado a cabo esta política, tanto laboral como social y económica. Vale la pena aquí recordar que después de la transición de la llamada década perdida en 1980, donde el modelo mexicano cambia de perfil de una idea de proteger a la industria nacional, donde se experimentaron ciertas tasas de crecimiento favorables que en algún momento se conoció como el milagro mexicano, ingresamos nosotros a lo que se denominó como neoliberalismo, el cual precisamente tenía argumentos en términos de qué generaba la inflación. Entre ellos, por ejemplo, precisamente era esta conciliación entre sindicatos, empresas y gobierno, en donde
podían estar impulsando por la vía de la demanda el tema de el incremento de los precios. Tan es así que cuando se promovió el hecho de incrementar el salario mínimo, la discusión fue no, porque va a incrementar la inflación, los precios van a aumentar, cosa que no fue de esa forma, ¿no? Que se demostró que realmente no era por ahí la situación. La perspectiva de ir avanzando hacia el bienestar de la población, precisamente fue con el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, quien permitió mirar desde otra perspectiva cómo podíamos estar funcionando la economía nacional dentro de esta economía internacional. Nosotros, como en nuestra economía, hemos estado relativamente muy vulnerables al contexto internacional, ¿no? Tan es así que el cambio del modelo neoliberal pues, se debió, además de unas circunstancias internas, a este cambio de paradigma a nivel internacional. Una de las cosas que quizás golpeó más esta idea neoliberal fue precisamente a la clase trabajadora y a su organización en tanto que muchos sindicatos de las empresas privadas pues, desaparecieron, algunos otros más quedaron, pero como lo vemos con esta reforma de la jornada laboral, hay ciertas posturas de algunos sindicatos en particular que están en contra de ello, en contra de la reducción de la jornada de trabajo, fundamentado principalmente porque, bueno, no va a haber no se va a poder incrementar la productividad, el producto total también tenderá a disminuir. Pero este es un rezagado que se trae del pasado y que precisamente es porque se dieron todas las condiciones que favorecían a la iniciativa privada y en particular al capital no nacional. Si nosotros miramos en esta nueva lógica de ir avanzando hacia la jornada, a la reforma laboral de la jornada de trabajo, bueno, se sigue manteniendo también, digamos, con cierta cautela el papel que tienen las empresas. Una de estas ideas que va muy ad hoc es precisamente que las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas quienes van a estar pagando el plato de esta nueva reforma laboral. Sin embargo, eh, a mi forma de ver las cosas, no necesariamente es así, porque si bien existe una estructura de mercado en donde hay empresas nacionales, en su mayoría que son las microempresas, frente a pequeñas empresas que no necesariamente son nacionales. O sea, tenemos, por ejemplo, casi 5 millones de dólares que se exportan y por ahí del 1% lo hace la pequeña empresa. Esto quiere decir que se trata, para empezar, es un mercado muy cerrado y estamos hablando del 1% de ese valor. Y de ese valor tenemos también nosotros que estas pequeñas empresas alcanzan las 24,000 unidades, ¿no? Mientras que en toda la economía tenemos 617,000 empresas, por lo menos en el sector industrial. Aquí una de las cosas que nosotros tendríamos que estar evaluando sobre el tema histórico es precisamente que ya avanzando en esta reforma, pues tenemos ya resultados de los distintos foros que se llevaron a cabo, ¿no? Ha habido una amplia participación del Frente Nacional por las 40 horas, que ya se ha diagnosticado en términos de qué es lo que pudiéramos nosotros estar implementando para llevar a cabo la reforma laboral, de la jornada laboral, ¿no? Entonces, si bien es parte también, como lo has dicho, es parte de que dentro de un conjunto de políticas que pretenden precisamente elevar los estándares de vida de la población, ¿verdad? Como lo has mencionado, bueno, en términos de la salud, con las condiciones de trabajo, el tema de la silla, pero así como el salario. Y ahora en día, pues tenemos esta otra parte que si bien no lo dimensionamos, sobre todo la gente joven que empieza a incorporarse al trabajo, pero que a la larga estos problemas mentales y cardiovasculares, bueno, pues generan también un gran costo para la sociedad en un futuro, ¿no? Entonces es relevante que se avance en ello, pero no solamente a mi forma de ver, de una perspectiva paulatina y gradual,
sin considerar la forma en la que se incorpora esta empresa, ¿no? Si es realmente nacional o es extranjera y se exporta o no exporta, porque esto va a dimensionar mucho de las posibles ayudas que se generen a las MIPIMES, sin considerar, pues es que es de capital internacional y que es incluso muy allegada a las grandes empresas que están operando en todo el mundo, ¿no? Claro, y bueno, acá también tocó un tema importante que tiene que ver con esta justificación que hacen por parte del sector empresarial, del sector privado, en torno a que se reduciría la productividad en México. Que es, ya lo fue abordando en estas dos participaciones, pero detrás de este subterfugio, de este pretexto que hay sobre la productividad y que bajaría la productividad si se reduce la jornada laboral, ¿qué es lo que esconden estos empresarios? O sea, están escondiendo el tema de que tendrían que, por ejemplo, aumentar la cantidad de trabajadores que contratan, porque como va a haber reducción de la jornada, entonces podrían ir por esta vía, o la otra es el costo social que implicaría, el costo económico que implicaría para el sector privado aumentar la planta de trabajadores. En fin, esta reforma de las 40 horas nos pone en un escenario en el que necesariamente el sector privado se tiene que transformar también, ¿no? No solamente es la transformación del tiempo de la clase trabajadora mexicana, el tiempo que va a trabajar, el tiempo socialmente que está ahí implicado en el trabajo, sino también implica transformaciones para el sector privado que se niega, gran parte de este sector privado extranjero y nacional se niega a transformarse y aceptar esta reducción de la jornada laboral. Detrás del pretexto de la productividad podría estar incluso el tema de la ganancia, podría estar incluso el tema de la extracción de este valor de la clase trabajadora mexicana, o qué es lo que podría estar detrás de la productividad. En efecto, el discurso sobre la productividad, de enfocarlo a la jornada nada más de trabajo, es una manera de poder esconder el problema que hay detrás. Y el gran problema que hay detrás es que precisamente es la redistribución de los beneficios que tienen los empresarios. Una de las cosas que ha caracterizado a la economía mexicana, por lo menos hasta 2018, y esto con la base de datos que está disponible con el INEGI, es que precisamente lo que se tiene que ver con el pago a los factores productivos, es decir, tanto al capital y al trabajo, al tema de los impuestos, quien toma más fuerza es precisamente el tema de los excedentes brutos de operación. Estos excedentes brutos de operación pues, son reflejados de una u otra manera de las ganancias de los empresarios. El hecho está en que al momento de decir, baja la productividad, es como escondemos que realmente nos va a golpear en el tema de los beneficios que ellos perciben. Y no necesariamente en un concepto propio de productividad, de estas habilidades para producir más en menos tiempo, sino más bien generándolo como el producto total que se genera, imaginemos a la semana, entonces ya no se tiene el mismo tamaño, sino reduce, porque la productividad está en obligación y en manos del empresariado, y no tan, la gente se prepara para el trabajo, pero una vez que vienen todos estos mecanismos de capacitación, entonces se especializa y puede permitir bien generar mejores habilidades para los trabajos en particular. Pero con esta idea de decir, no, pues va a frenar la productividad, los estudios demuestran que no es así. Lo que está detrás es en realidad es cómo se va a distribuir ese producto del trabajo, en tanto que se genera menos producción, ¿sí? Y el costo permanece inalterable, ¿no? Porque gran parte de esta reforma es que los salarios se mantengan. Quien va a terminar entonces reduciendo los beneficios son las empresas. Y muy probablemente algunas, llevado a cabo esta reforma, algunas van a emplear diferentes mecanismos de intensificar la jornada de trabajo. Muy probablemente puede ser que se pierdan, por ejemplo, estos premios de puntualidad, que se pierda la tolerancia para llegar tarde, ¿no? Incluso hasta para presionar, es decir,
Si tú no quieres bajo estas nuevas condiciones, abierta la puerta, hay 5,000 personas más que pudieran estar trabajando, porque la realidad económica del país es que sí tenemos una gran fuerza de trabajo disponible para ingresar a estos procesos productivos y no ha sido así, en parte, ¿no? Han venido creciendo el empleo de manera muy moderada y bueno, pues esto es un argumento pues para presionar más a la clase trabajadora, porque como lo digo, como lo he dicho más bien, la productividad incrementa en cuanto, por lo menos, las condiciones biológicas y mentales de la persona que ingresa al trabajo son óptimas, porque te está en una mejor disposición para aprender, para desarrollar ideas, que en el caso contrario, cuando duermen 5 o 6 horas y así han sido un largo durante casi toda la vida, ¿no? Entonces, tema de fondo es una distribución de los beneficios del trabajo, en donde, por supuesto, la naturaleza humana es que una vez que uno tiene, no quisiera perder lo ya obtenido. Y entonces el empresariado, no siendo como un robot ni nada, también él desea mantener ese nivel de ingreso. Y lo mismo que sucede con los trabajadores, una vez que incrementan su salario, pues pretenden mantenerlo. Sin embargo, aquí, por eso es importante considerar el tipo de empresa y el sector al que se dedica, porque no es lo mismo aquellos trabajadores que están en el campo que aquellos que están en el sector manufacturero o aquellos que están en el sector servicios, tanto por las mismas habilidades que se requieren para el trabajo, pero también por las estructuras de mercado que existen. No podemos pensar, por ejemplo, en el caso de la manufactura de alimentos, bebidas y tabaco, donde hay tortillerías, donde hay distribuidoras de agua, en el cual podemos hablar de que, pues sí, efectivamente son más competitivas y no hay un poder de mercado que pueda estar frenando tanto la cantidad y el precio como se visualiza de una manera muy convencional a la economía, ¿no? Entonces, es importante considerar esos aspectos para entonces también avanzar en esta jornada laboral y que si bien quizás no todo salga color de rosa, pero muy probablemente en el agregado sí es muy importante y es necesario que se tome en cuenta esta necesidad de reducir la jornada laboral, porque de una u otra manera, pues bueno, vamos a generar mejores condiciones para la población, menores incentivos a que la población diga, no, pues sabes que dejo mejor este trabajo y me voy a esta parte de la delincuencia organizada y estos problemas que agobian todavía más la convivencia social que tenemos en nuestro país. Claro, doctor Marco Antonio, implica entonces incluso imaginar un mundo diferente, una realidad distinta también con esta reducción de la jornada a las 40 horas. Pedirle ya por último una reflexión final que sintetice o que englobe este tema de la reducción de la jornada. Sí, bueno, mire, creo que hoy en día estamos en un punto estratégico y en continuar realmente esta transformación de nuestro país. Es importante el arraigo social, tanto de trabajadores, de las empresas y bueno, como lo ha demostrado también el sector público, en estar analizando cómo es que este compromiso de todos por una mejora vamos lo vamos a hacer nuestro, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, sí, bien, bien esta reforma laboral, efectivamente esperamos que entonces que la gente si bien es comprometida, bueno, que esté en mejores condiciones, que tenga la posibilidad de educar de mejor manera a sus hijos, ¿no? Y entonces guiarlos hacia un buen camino que no solamente va a ser reflejar en ellos, sino va a reflejar en todo el país. Para mí, hoy en día es estratégico y este tema de la reforma laboral es mucho más importante de simplemente pensar de que se trabaja menos, sino que todas las consecuencias, tanto sociales, y económicas que vienen detrás de ello, ¿no? Esto evidentemente puede fomentar tanto la demanda y también, junto con ello, redistribución del gasto público, porque
en un futuro pues, podremos estar ahorrando este gasto que se hace en salud para atender la serie de problemas que se traen con las intensificaciones y las largas jornadas de trabajo. Claro, este último punto es fundamental porque genera una gran cantidad de enfermedades. Tener este tipo de plusvalor, esta extracción del valor de la clase trabajadora, ya sea por la extensión de la jornada laboral o por la intensidad también de la jornada laboral. Doctor Marco Antonio Márquez, le agradecemos mucho por esta entrevista y por las reflexiones y esperamos seguir contando con usted. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer y por supuesto cuenten conmigo. Les agradezco mucho.